Volvimos. Dale tiempo que empiece a cargar. Bueno, ahí está Vane, de Espacio Circular, Gustavo, que Pará, fue mi pará. alumno el año pasado. Para que todavía no hay nadie. Ahí se están metiendo. ¿Está? No sé si va a retomar allá. Vas a tener que salir y volver a entrar en el vivo allá. ¿Y ahí cómo? ¿Venimos? Chicos, la tecnología no es lo mismo. Porque me estoy mirando acá para ver qué estoy haciendo. Yo sé que es muy complejo toda la parte del tema de entender las formas y saber llevar los recorridos. Algo muy importante que me preguntaban ayer también, ¿cómo sé cuando voy a hacer el modelo, cómo planificarlo? Primero tengo que saber de cuántos taseles quiero que sea esa pieza, ¿sí? Eso es muy importante, que ustedes lo decidan previamente de cuántos taseles va a ser la pieza. Porque si ustedes modelan primero y después dicen, bueno, ya está, le voy a hacer el molde, por ahí terminan precisando 5, 6, 8, 10 taseles. Y la verdad que eso no es conveniente. Entonces, en el momento que yo tengo que ponerme a hacer algo, una de las principales cosas que quiero hacer es, bueno, yo a esto le voy a hacer un molde. ¿Cuántos taseles voy a querer que tenga? Y bueno, también va a depender de cuánto detalle yo quiero que tenga esa pieza. En general, por ejemplo, las asas, cuando hago una asa pasta, las asas son de 2 taseles, ¿sí? Pero la otra vez encontré un asa que era de 4 taseles, porque tenía unas figuritas buenísimas arriba. Entonces eso va dependiendo, pero por ejemplo, esta taza que es del taller de producción de la escuela de Avellaneda, donde yo trabajo, los cuerpos son hechos en Chablón y le ponemos siempre estos botones acá arriba, ¿sí? Lo ven, acá tiene un botón y acá tiene unos sellitos también donde el asa se pega al cuerpo y además volvemos a tener esta estría en el lomo del asa. ¿Me conviene tener muchos taseles para lograr esto? No. Me conviene hacer un asa aparte y después ponerle ambos botoncitos. No sería muy lógico complejizar demasiado el molde para lograr estos dos pequeños detalles, ¿sí? Entonces eso siempre plantéenselo. Bueno, tal detalle hace a la funcionalidad, hace al concepto, hace a lo que yo quiero transmitir con este objeto, o realmente me estoy complicando la vida sin ningún sentido. Eso es muy importante. El tema también con la moldería es que no hay cosas como establecidas, entonces lo mismo que les decía antes, no todos los cuencos son de un tasel y no todas las tazas son de 3 taseles. Entonces, como para determinar esas cosas, yo tengo que mínimo dibujar, empezar por dibujar, planificar mi objeto, porque ya hay cosas que las voy a poder entender. Si yo dibujo una taza, ¿sí? Si yo ya estoy dibujando la taza, y acá yo ya le pongo una asa súper gruesa, yo ya sé que cuando haga el recorrido por adentro, voy a tener esto, ¿sí? Esto es abierto, me termina quedando abierto. Yo hago el recorrido de la pasta, no está muy bello, pero esto se me forma un canal que es lo que hace que esto sea pasante. Y eso es lo que no quiero, ¿sí? Pero esto termina pasando y yo lo puedo verificar desde un dibujo. No necesito generar el objeto para después darme cuenta, uy, mirá qué gruesa me quedó el asa y esto me va a quedar hueco. El tema también pasa que muchos ceramistas no quieren dibujar y eso van a coincidir todos mis amigos que están acá, los que fueron mis alumnos, los que son compañeros de la escuela, que cuesta mucho que la gente se siente y dibuje antes de planificar. Primero se ponen, hacen y después dibujan. Además, para hacer un molde, primero lo que tienen que pensar es que tengo que tener un objeto. Ese objeto, si yo ya lo compré, yo me compré esta taza. Bueno, yo le voy a hacer el molde, pero esto es cerámica. Cuando yo le haga el molde sí va a ser igual, pero la colada de este objeto se me va a achicar, ¿sí? Cuando yo diseño mi propio objeto, yo lo puedo
sobredimensionar para que cuando le haga el molde y la colada salga y suceda la contracción, tener la pieza del tamaño que yo quiero, no del que me quedó. Entonces por eso está bueno hacer tu propio diseño y generar tus propias formas, porque además de tener un diseño original, de no estar copiando lo copiado de copiado de copiado, están salvando la contracción, ¿sí? Entonces no se van a quedar con una pieza mucho más pequeñita. Con la copa pasa lo mismo, sí. Acá me está hablando Gustavo, que el año pasado hablamos del tema de las copas o las tazas con forma de capuchino, ¿sí? Yo tengo una copa, voy a tratar de dibujar algo un poquito más lindo que antes. Las copas de vidrio que suelen tener este tipo de, como de adornos, donde en el vidrio esto es todo macizo, ¿no es cierto? Todo este tallo, esto es lo que se llama tallo o el pie de la copa, suele ser macizo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le hago un molde, el molde copia la parte externa de esto. Entonces, cuando sucede la colada, yo voy a tener esto. Todo un recorrido hermoso, con esto totalmente hueco. Todo esto va a ser hueco. Y ahí me pueden decir, ¿lo puedo rellenar? Sí, otra vez volvemos al tema, lo podés rellenar. Da un montón de trabajo, la barbotina se sigue acomodando, no se escucha bien, dice. Bueno, a ver si ahí sí levanto más la voz. La barbotina se sigue acomodando, entonces yo lo lleno por completo y me va a hacer esto. Le vuelvo a tirar más barbotina y va a hacer esto. Le vuelvo a tirar más barbotina y va a hacer esto. Y siempre me va a quedar acá un agujerito. Y después, ¿qué me va a pasar? Supónganse que lo rellenaron después. Todo esto va a estar súper blandito. Y cuando ustedes lo desmonten, la copa se cae. Así que yo recomiendo altamente no copiar modelos de este tipo. Este molde sí funciona, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, se murió. ¿Sí? Este molde es de esta taza, que es tipo copita, pero fíjense que el pie llega hasta una profundidad donde se encuentra con el cuerpo. Entonces yo tengo todo este espacio donde esta porción es como si fuera de espesor obligado, pero acá cuando se junta esta pared con lo que se forma acá, esta base queda cerrada por completo, ¿sí? Este sería un buen modelo. Si ustedes quieren buscar una tacita tipo capuchino, tienen que buscar que sea este piecito, ¿sí? Que sea bien profundo y que se encuentre el cuerpo de la taza con la profundidad del junquillo, realmente, ¿sí? Ahí lo ven la diferencia entre esto y esto. Si lo dibujamos acá, ¿sí? Esto es así. Y esto viene acá. Entonces, cuando se forma la pared, esto acá me queda cerrado, que es lo que no pasa en esto, ¿sí? Entonces, siempre estén atentos a esa... Sacarla entera esa pieza a la copa, no, imposible, no sale. Tengo mucha experiencia en esas cuestiones, y el tapar y el reparar orificios así, no se los recomiendo. Voy a seguir con la lista, a ver qué otras cosas había acá de las preguntas que ya fueron haciendo. Se me está haciendo un quilombo acá arriba. Bueno, de la división de taseres más o menos ya hablamos. Después por ahí, según cuánto dure esta cuarentena, preparo, acá hacemos un vivo haciendo una cama de arcilla para que tengan una idea. Con respecto, por ejemplo, a los modelos, ¿qué tipo de materiales son los modelos? Me preguntaba ayer Gaby, ¿cuáles son los mejores materiales para hacer modelos? Cualquier
cuánto es el porcentaje de lo que reduce. Depende de la pasta que estés usando. Vos tenés que conocer tu pasta, tu barbotina. Si vas a usar grés, tu pieza se va a contraer más. Si vas a usar porcelana, se va a contraer un montón más. Si usas pasta de baja, tenés entre un 8 y un 10%. Si usas pasta de grés, entre un 13 y un 15 o un 20. Y si usas porcelana, tenés entre un 20 y un 30. En realidad, ustedes tienen que hacer pruebas con su pasta. Colar aunque sea en un moldecito pequeño y de otra cosa y calcular cuánto se reduce. Eso es obligatorio que lo hagan, no es genérico, porque mi barbotina, si la formulé yo, es una cosa, si la compré hecha es otra cosa. Si un amigo me pasó una fórmula, pero él vive en una provincia y yo en otra, y yo consigo una pasta y él otra, se va a contraer diferente. El camarógrafo adivina. Ahí está mi hermanito desde Puerto Rico, te amo, mi amor. Entonces, sí o sí, hagan pruebas de pasta, ¿sí? Pruebas de las barbotinas. Porque ahí es donde van a tener que dimensionar el modelo original, ¿sí? Eso es muy importante. Después, con respecto a tema materiales. ¿Cuáles son los materiales que me conviene que sea un modelo? Siempre cuanto más liso es el material del modelo, va a ser mejor, porque va a ser menos absorbente para el yeso. No se tienen que olvidar que el yeso es agua, tiene un montón de agua en su composición y que además se va a querer agarrar. Cuanto a la superficie es más lisa, no tenemos ese agarre. Yo, por ejemplo, y lo saben todos mis alumnos, no uso desmoldante en nada que sea totalmente liso, ¿sí? En nada de vidrio, en nada de metal, en nada de cerámica esmaltada o de plásticos brillantes, no uso desmoldante. Muchos me preguntan, ¿por qué no usas desmoldante? Porque muchas veces pasa que pasan mal el desmoldante. Entonces yo tengo una pieza hermosa, súper lisa, con un esmalte precioso, y después cuando le pasan el desmoldante se lo pasan desprolijo. Entonces el yeso copia tan fielmente todos esos detalles que me va a salir tan desprolijo como yo haya pasado el desmoldante. Así que en esos casos prefiero ni siquiera usarlo, porque no se va a pegar. Este molde de esta tacita no tuvo desmoldante, está perfectamente y súper liso y súper terso porque copia la calidad de superficie que tiene esa pieza. Hay plásticos más porosos, menos porosos y así lo traduce el yeso. Entonces, materiales súper buenos porque no se pegan con nada, el vidrio, por ejemplo, ¿sí? Menos poroso que el vidrio, imposible. Así que este es un súper buen material. Sí, tengan en cuenta que, por ejemplo, en este caso, este chop, bueno, que ya dijimos de estos labrados, acá esto tiene muchísimo enganche contra el cuerpo de la pieza, lo cual me va a generar unos orificios bastante grandes en el interior, y tiene una base gruesa, como se suele decir, el tipo culo de botella grueso, que después cuando yo haga la colada eso no va a suceder, ¿sí? Y también tiene acá un tallado en la parte inferior que se va a traducir en la parte interna. Entonces, por ejemplo, si yo después lo quiero usar para una taza y le pongo el azúcar y lo revuelvo con la cucharita, voy a chocar, ¿no? con esas pequeñas dientes que van a estar hacia adentro. Y por supuesto que esto tiene un peso que después no va a tener en la cerámica, no va a tener la presencia que tiene esto, porque esto de verdad es súper grueso. Por ejemplo, este otro, que es de vidrio, es súper finito, ¿sí? Estos son más del tipo vidrio soplado, no son vidrio de molde. Ahora vamos a ver un vidrio de molde. ¿Qué tienes que tener en cuenta con esto? Tener cuidado, básicamente, porque son tan finitos que haciendo fuerza a veces para hacer el molde se puede romper y se puede lastimar, básicamente. Así que tengan cuidado con los vidrios que son de este espesor tan delgado. Vidrio que ya es de molde, ¿sí? Es buenísimo porque tiene las costuras todas dibujadas. Yo acá esto está pintado de verde, que es espantoso. Y literalmente está pintado, no es el vidrio coloreado. Pero las compré muy baratas para usar de ejemplo. Entonces acá yo la costura la veo, ¿sí? La veo y la siento, ¿sí? A veces son tan gruesas estas costuras que
trae muchas complicaciones a veces cuando están tan gruesas. Pero lo bueno es que están marcadas por dentro y por fuera ya del asa y del otro lado. Entonces, si a veces quieren practicar, pero todavía no están seguros de cómo hacer la línea media, busquen algo de vidrio o de plástico que seguro va a tener las costuras bien marcaditas y van a poder ir con más seguridad. Sí o sí, que esto no lo dije todavía, pero las costuras se deben remarcar con un marcador indeleble. Yo las tengo que poder ver en todo su recorrido y todo el tiempo. No crean que porque están así marcadas, ¿sí? Porque las veo gruesas y se sienten, después cuando estén trabajando las van a ver. Cuando estén trabajando las van a tapar con arcilla y se terminan perdiendo. Quienes lo hayan hecho van a saber que tengo razón. Entonces siempre bien marcada con un marcador indeleble, que no se borre, que estén seguros que es indeleble porque después no perdona y les van a salir mal los taseles, ¿sí? ¿Qué están diciendo? Aunque tenga relieves o texturas el vidrio, no es necesario desmoldante, no. Mientras estén bien marcados los taseles, no es necesario. Entonces, vidrio con costuras por un lado. La cerámica. Dentro de la cerámica vamos a tener dos opciones. Que esté bizcochado y que esté cruda. Pero dos opciones, no, tres. Tres opciones. Que esté cruda y fresca. Que para mí es ideal para el untacel. Arcilla cruda y fresca es fantástico. Saben mis alumnos que se los recomiendo todo el tiempo. ¿Puede estar cruda y seca? Sí, no es el estado que más me gusta, prefiero que no lo hagan, pero si lo tienen que hacer, siempre la pieza tiene que ser maciza, ¿sí? Si es maciza y está cruda y está seca, va a tener más probabilidades de vida que en otros casos. Si, por ejemplo, no hagan una taza con un asa y la quieran usar cruda porque se va a romper, ¿sí? Siempre el seco es el estado más frágil de una pieza. Entonces ahí sí les conviene que esté bizcochado. Si es un modelado compactito, bien macizo, si está seco y no se bizcochó, puede funcionar. Puede estar en bizcocho solo, sin esmalte, y puede estar esmaltada. Cuando usamos arcilla fresca no necesito poner desmoldante, pero también además el modelo ahí se rompe, ¿sí? No van a poder reproducir más piezas sobre ese mismo modelo porque lo voy a romper al sacarlo. Si está seca, conviene usar desmoldante y van a poder rescatarlo. Un poquito se va a humedecer con la humedad de la pasta y del yeso de un lado y del otro, pero va a funcionar. Activa el audio, dice. Oh, no. ¿Sí? ¿Se escucha? Si no, venite más cerca. Bueno, vuelvo a decir, entonces arcilla fresca y húmeda para un tacel. No necesita desmoldante, se rompe el modelo. Arcilla seca, pero maciza, me sirve para modelo. Pero conviene usar desmoldante en ese caso. Bizcocho. Acá tengo una pieza de bizcocho. Esta piecita la hice yo en un curso que fui a Estados Unidos, que viajé con Heather May Erickson, en una escuela que se llama Arrowmont en Tennessee, que es maravillosa y me voló la cabeza. Me quedó esta pieza, es lo único que me traje porque no podía viajar en avión con los moldes, y está en bizcocho. Si yo le quisiera hacer un molde a esto, la tengo que impermeabilizar, ¿sí? Porque el bizcocho es poroso, es súper poroso. Si yo le tiro agua, se llena de agua y el yeso se me va a querer prender a esto que no tiene desmoldante. Que no tiene una capa impermeabilizada, perdón. ¿Le puedo poner desmoldante solo? Sí, pero a veces si no queda bien pasado voy a tener partes absorbentes. Entonces me conviene sí o sí pasar un impermeabilizante. Alfredo Bueno desde España, me muero, es un genio. Sigan a Alfredo Bueno en España, que hace unos moldes, no voy a decir la palabra que quiero decir, pero ustedes se imaginan, todos los que me conocen saben que lo quiero decir, pero no lo voy a decir. Es un genio y siempre lo sigo haciendo todo lo que hace. Me perdí en la emoción. Tenemos que pasar un sellador a esta pieza. Opciones de sellador que yo he usado
y que recomiendo son dos. Uno es la goma laca tradicional, que se usa también en, ¿cómo se llama? Para lustrar instrumentos, para lustrar algunas cosas de muebles. La goma laca son unas escamitas que se diluyen con alcohol, queda un líquido tipo ámbar que se pasa con pincel o con muñeca y eso me impermeabiliza la pieza. Está buena la goma laca, sí es buenísima, funciona, pero hace ya bastantes años que es cara y es difícil de conseguir, y sobre todo es difícil de conseguir que sea de buena calidad. Entonces, si no es de buena calidad, le cuesta derretir, queda con grumos y en vez de mejorarte la pieza, te la arruina. Entonces, cuando yo trabajé en la fábrica, imagínense que los moldes de la fábrica eran como así, tipo 300 kilos cada molde. Obviamente que no podíamos usar goma laca y se usaba sellador para madera. Tienen que ir a la ferretería o a la pinturería y buscar sellador para madera que diga nitrocelulósico. ¿Por qué funciona ese y otro? No sé. No probé con otras cosas, pero el nitrocelulósico funciona seguro. Con thinner. Entonces mezclan el sellador nitrocelulósico con el thinner en una botella y eso lo pasan con un trapito sin pelusa y le dan 2 o 3 manos. Cuando ustedes ven que la pieza ya está, que tiene como un brillo, que empezó a agarrar un brillo tipo satinado, ahí ya estaría impermeable la pieza. Después sí pongo un desmoldante y trabajo como si fuera una pieza ya esmaltada. Sí, nitrocelulósico. Todas las marcas de Alba, Maderín, Colorín, las más berretas y las más buenas, todas tienen un sellador nitrocelulósico y bueno, el thinner cualquiera. Se mezcla por partes iguales, lo ponen en una botella, no en un frasco, porque en un frasco se evapora muy rápido el thinner y se pasa con un trapito o con estopa. Después vayan regulando si necesita un poquito más de thinner, por ejemplo. Hoy hablaba con las chicas de Alfar que por ahí estaban teniendo algunos problemas y por ahí veíamos que era porque estuviera muy espeso preparada el sellador. Así que eso vayan regulando. Y bueno, y nuevamente con respecto al tema de la cerámica, todo lo que es esmaltado, por supuesto que está perfecto, es ideal, no tiene 0 poros para poder hacer el molde. Así que eso, fantástico. Y vuelvo a repetir con las cosas que son de construcción manual. Por ejemplo, acá tengo esta jarrita que me regalaron en Salta, que primero, bueno, está construida manual. No, este señor usaba moldes. Esto es muy loco. En Salta, esto era en Cafayate, y ellos recogen la arcilla pura de la montaña, la lavan, le sacan los grumos y la usan. Y es una arcilla, es mágica, es hermosa, es como seda en las manos, pero tiene una contracción impresionante. Cuando este señor me trajo el molde, la pieza la quise poner adentro y me sobraba un tanto así. Tiene como un 25% de contracción. Así que bueno, eso era muy loco. Fíjense que ahí hay que hacer un cálculo más importante, ¿no? Después está toda grafiada, no sé si se llega a ver, pero está bastante con incisiones toda la superficie, y hay algunas que están acá justo en el medio. Si yo quisiera hacerle un molde a esto, las taparía a estas, porque me van a trabar un poco. El asa está puesta en forma manual, entonces yo la toco adentro y tiene cosas que sé que se van a enganchar. Opciones 2. Venir con una lija y lijarla y suavizarla y darle como una pequeña salida hacia un lado y otra hacia el otro, o con plastilina rellenar todo el interior para no tener un enganche acá adentro, que es siempre el lugar más problemático en las cosas construidas a mano. Esto tiene como una cera por afuera. Quizás sería suficiente para hacer el molde y que no se pegue. No sé, yo no me arriesgaría, le pasaría un sellador y después el desmoldante. Honestamente, yo le haría un molde a esta pieza de ninguna manera. Esta es una pieza artesanal de un artesano, que yo no la copiaría, obviamente.
Y además tampoco la copiaría porque, como están cocidas en horno a leña, se oye bien, pero yo la siento que está como un poquito infracocida, podría ser, que cuando al momento de poner y sacarlo de adentro del molde se podría llegar a romper, y eso no estaría muy bueno que pase. Así que fíjense también qué tipo de cosas son las que están copiando, ¿no? Bueno, eso todo con respecto a la cerámica. Y además siempre chequen que en la cerámica muchas veces las costuras también se ven, porque nadie le termina de sacar a veces tan bien la costura. Entonces eso es visible. Tengo acá unos bichitos hermosos que yo compré en San Telmo. A ver, en esta creo que se nota más. En la ardilla. Es muy pequeña, muy linda, es de porcelana, pero ahí, no sé si se llega a ver bien. Ahí están todas las costuritas, ¿las ven? Son chiquititas, son ínfimas, pero ahí veo todas las costuras. La ven pasar por el medio de la colita, pasa por acá entre las orejitas, ¿sí? Y viene por ahí al medio, y después tiene que tener otro tassel para este sector, ¿sí? Pero en general las costuras están ahí y se ven, así que traten de buscarla. Entonces, hablamos de vidrio, hablamos de cerámica, metal. No encontré muchas cosas acá de metal en casa que no sean fuentes o que no sean jarritos. Encontré esta copita que es de medir para preparar tragos. ¿Qué es lo que quería ver con esto? Que fíjense, el cuerpito está fácil de copiar, ¿sí? No tiene ningún problema. Pero el asa es un asa de metal, que es un asa de cinta, totalmente, que para esto funciona. Esto está soldado acá en 2 puntos, es suficientemente rígido y funciona. Si yo le quisiera hacer un molde a esto, el molde lo puedo hacer. Pero ¿cómo me va a salir una colada de algo tan delgado? ¿Sí? Lo más probable es que no lo pueda retirar nunca del molde con el asa entera. La tendría que engrosar con plastilina, con epoxi, con otras cosas. A veces es mejor no complicarse con estas cosas. Fíjense que el cuerpito es solamente una sección de cono, es muy fácil lograr hacer esto en otro material y ponerle un asa que vaya a favor de nuestro material, que es la cerámica. No tratar de transformar otros materiales en cerámicos, porque el ida y vuelta no funciona siempre. Otro material que solemos usar, porque a veces hacemos muchas esferas, es el telgopor. Hoy no tengo acá una esfera de telgopor, pero tenía estos contenedores que tienen textura, ¿sí? El telgopor no es un material absorbente, pero sí es texturado. Entonces, un poco acá se va a querer agarrar el yeso a estas texturas. Sí que recomiendo acá, después vamos a hablar del desmoldante, pero ya les anticipo que el desmoldante que usamos tiene queroseno, y eso derrite un poco el telgopor. Cuando copio modelos de telgopor le pongo crema de manos y funciona bien. Pero bueno, sí, en el molde va a salir la textura del telgopor, y cuanto más es ese telgopor más abierto, más huequitos voy a tener. ¿Puedo lijar el molde? Sí. ¿Es lo más conveniente? No. Por eso evalúen qué es lo que están queriendo copiar. Antes de seguir, para molde de platos ya vamos a hablar. Ay, Juanpi, te quiero y te extraño un montón. ¿Cómo lo llamáis? ¿A qué, Alfredo? Al telgopor de ese espíritu. Ah, el telgopor. Telgopor. Ah, es el polietileno expandido, ¿no? No sé cómo se llama, cómo le dicen, pero ese, nosotros decimos telgopor, que es donde acá vienen los helados, se usa como para refrigerar en general. Sí, poliestireno expandido. El poliestireno expandido. En algunos lugares creo que dice Polexpan, no sé bien otros nombres. Tanto que hablamos de la plasticera. A mí una vez se me achicharró Polexpan. A mí una vez se me achicharró el telgopor, sí, porque si el desmoldante que están usando tiene químicos, se lo va a comer. El thinner, por ejemplo, se come todo el telgopor, así que eso no funcionaría. Pero con la crema de manos funciona perfecto. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Pablo es un alumno que hizo un juego de ajedrez el año pasado que vuela cabezas. Plasticera, que usamos ayer en estos videitos que estuve usando porque es lo único que tengo en casa para trabajar. Es un buen material para usar como modelo. Si hace mucho calor lo tienen que mandar a la heladera porque se empieza a ablandar si es algo muy finito. Cuesta a veces un poco que quede perfectamente liso, pero no es imposible. Usen benzina o usen la vaselina en pasta y eso lo alisa un poco. Usé el de parafina con queroseno, sí se lo come. Por eso con la crema funciona bien. Hola Flor, te quiero mucho. El muchacho del metal. ¿Dónde dice? ¿El metal tampoco necesita desmoldante? No, porque es totalmente No puedo. impermeable, no tiene ningún poro en su superficie, salvo que fuera alguna cosa que esté como martillado, como mucho, pero igual tampoco tiene que ver con que tenga un poro la superficie, sino con una textura, más que nada. Pero si no es rasposa la superficie, digamos, no va a precisar de tener desmoldante. Entonces la plasticera sí, es un material que la verdad está bueno. Fíjense que les dije ayer en el video que subí al Instagram TV, Pantiki, se los escribo acá, que yo lo sigo, es un ceramista que es de Oregon y él todos sus modelos los hace con plasticera. Ellos le llaman Monster Clay. No me acuerdo, hay alguna ahí que es Y, creo, pero no me acuerdo. Ahí lo busco y lo escribo. Y él trabaja todos sus modelos con la Monster Clay, que es esto mismo, y después hace él todos los moldes en forma tradicional, sube todos los paso a paso, pero con lujo de detalles. Está en inglés, pero en los videos se ve todo, así que les recomiendo ampliamente que lo sigan. Yo me dejé acá plastilina. Alguien había puesto antes que tenía plastilina y estaba muy dura. La plastilina es una cosa, la plasticera es otra cosa. La plastilina de niños, la de jugar, es muy blandita. Esta es bastante blanda también. Pero hay algunas plastilinas que son de modelaje que son súper duras, así que ahí también le van a tener que dar un poquito de calor para poder trabajarlas. Después cuando se enfrían va a volver a tener esa dureza. Pero la verdad no haría un modelo en plastilina, porque esta maleabilidad que tiene va a hacer que se me deforme mucho el modelo. Sí, a veces la uso para tapar pequeñas hendiduras o cosas de los modelos que no están tan buenas en vez de arcilla. ¿Por qué? Porque no se seca. Y eso es vital para cuando estoy haciendo algo, porque a veces tapan con arcilla y no se seca tan rápido que se empieza a descascarar y no cumple la función que precisamos. Bueno, como dijimos, plásticos. Y latina al final. Y latina al final. Y latina al final. Ya lo pasé en el chat. La plastilina Alba, hay que ver, no conozco la marca, la verdad. Ustedes tienen que fijarse que si es muy maleable no les va a servir. Si es muy dura la pueden modelar igual que la plasticera. Tienen que ir probando. Sí, después vamos a subirlo, todo va a quedar subido a todo. El plástico es genial, ¿sí? No va a absorber tampoco. Sí se tiene que fijar si son figuritas como esta, por ejemplo, en rellenar las pequeñas hendiduras con plastilina, como dijimos recién, para que nada se trabe ni se quede enganchadito. Eso es vital. También les vamos a encontrar mucho en todo lo plástico, en las cuestiones descartables, ¿sí? Y en esto yo no uso desmoldante absolutamente en ninguna cosa. Si es de plástico, nunca le pongo desmoldante. Algo que preguntó varias personas, la plasticera, ¿dónde se compra? La pueden comprar por internet, hay una marca que se llama Tecnarte.
y ellos venden de todo, venden caucho, venden de todo, pueden buscar ahí. Hacerla es bastante fácil, solo lleva 3 ingredientes: plastilina, parafina y cera de abeja. Todo eso se derrite, las proporciones ya las subí, están destacadas donde dice Gato de Plasticera. Y pueden buscar además receta plasticera en Google y les salen cantidad de recetas. La verdad que yo creo que es bastante más rendidor comprarse los ingredientes y hacerlo que comprar el pancito. Quizás en algunas artísticas las vendan, y después les prometo buscar otra marca que vi hace poco que salió, ¿sí? Extraño tus clases, Gustavo, ya van a volver las clases. Alejandro, no sé qué Alejandro, Cris, no me acuerdo. Pizarrón reciclado, Janeta, de la calle. Gente que preguntó, y yo puse ayer no maderas. ¿Por qué no maderas? Alfredo Bueno de España. Alfredo. No la madera no es un material ideal para los modelos. Sé que a veces alguna gente los hace torneados, por ejemplo. Si se los van a tornear en una madera que ustedes sepan que es súper dura y que después le van a poner muchísima resina, ¿cómo se llama? No resina, barniz poliuretánico, algo súper fuerte. Pero mis experiencias, esta es mi guirnalda de la feria, mis experiencias con la madera no fueron buenas en ningún caso, y sobre todo la peor de todas es el fibrofácil. No se los recomiendo para nada, ni aunque esté radioactivo de tanto sellador que le hayan pasado, porque el agua siempre penetra, y el fibrofácil, como es un compuesto de fibras, de una pulpa de madera, se empieza a inflar, se infla, queda como un hojaldre y sale todo muy mal. Así que no lo recomiendo como material. También probé con cartón y tampoco se lo recomiendo porque fue tremendo, un desperdicio de trabajo y de tiempo terrible. La verdad que no está bueno para nada la madera. Lo que sí está bueno es el yeso. No tengo hoy acá nada de yeso, no estoy en la escuela y no estoy en mi taller. Tengo este pedacito de yeso que es de un tacel, o también cuando vamos a hacer la matriz de un objeto, el molde es de yeso y entonces vamos a estar usando yeso con yeso. ¿Qué tengo que hacer? Por supuesto, impermeabilizar este molde con esa misma mezcla que les decía, mitad thinner, mitad el sellador para madera nitrocelulósico. Porque esto es súper poroso, no le puedo volcar yeso arriba de esto. Así que el yeso es un material fantástico para hacer modelos por distintos métodos. Si quieren después podemos hablar en otro momento, para que no sea tan largo, de cómo construir modelos de yeso, que hay muchísimas opciones, pero sí o sí hay que impermeabilizarlo y luego poner arriba desmoldante sí o sí. Después, 2 cositas más. Objetos naturales de este tipo, por ejemplo, esto así súper archimega texturado. No lo intenten, diría yo. El yeso se les va a quedar trabado en todas estas cosas. ¿Podrían meterle arcilla? Sí, pero no van a tener la misma calidad de textura, ¿no? Y después hay que salvar muchísimas otras cosas que están pasando por fuera para que no se enganche, porque obviamente esto es natural. Este otro tipo de cosas son súper interesantes para hacer molde, las hemos hecho así de piñas que son bien cerraditas. Con una mano de sellador, un par de manitas de sellador ya funcionan bien y la verdad que salen geniales los moldes. Otras cosas que hemos hecho, y algunas recomiendo más y otras menos, es de este tipo, con una alumna brasilera que vino una vez a la escuela que se llamaba Regina. Hicimos un molde de una bobina de hilo y quedó buenísima. Pero fíjense, en este caso, este es un hilo súper plástico que no tiene casi pelito. Este es un hilo de yute súper peludito. Esto se queda muy enganchado.
les conviene en cosas bien cerradas que no tengan pelo porque después se vuelven locos. No sé si se me... Ah, y por último, volvamos de nuevo a charán, la naranja. O cualquier objeto que sea... A las 21 salimos a la ventana a aplaudirte. Ay, Flor, son lo más. Los objetos perecederos que hemos hecho en la escuela, montones de... Ah, impresiones 3D, acá me olvidé, acá tengo. Ahora vamos con esto y después le seguimos con eso. Objetos perecederos, ¿se pueden hacer molde de frutas, de animales? Sí. Hemos hecho muchos moldes de frutas, de verduras. El año pasado hicimos el molde de un pescado congelado, hicimos el molde de un corazón de cerdo congelado, hicimos otro pescado congelado hace un tiempo. Se puede, todo. El tema es cómo. Del otro lado con yeso. El yeso levanta temperatura y esto se empieza como a cocinar, literalmente, y se va a pudrir. Entonces ya nos pasó una vez con Leila Córdoba, hicimos un molde del fruto de la mostrera y lo dejamos de una semana a la otra y cuando volvimos era una cosa llena de hongos muy linda. Entonces si lo empiezo en el día, lo termino en el día. Sí, hicimos de pescados y hicimos de corazón de cerdo. El primer pescado lo hicimos congelado y se hizo un molde de alginato y después sacamos un pescado de yeso y de ahí lo empezamos a trabajar. Y el corazón de chancho lo trajeron bien frisadito y le hicimos el molde también con alginato. Y el año pasado hicimos un molde partido, que es la otra opción para hacer estos moldes de objetos perecederos. Imagínense la temperatura que levantó el yeso, que el pescadito que estaba... Hola, desde Chascomús. Acá tengo a mi chascomunense en la pieza mirando la tele. El pescadito que estaba congelado se cocinó con el calor del yeso. Y lo sacamos y Ricardo, nuestro alumno, que él había pescado ese pececito, se lo comió en la clase. El pescado se cocinó, efectivamente. Fer y Angélica, los queremos, los extrañamos un montonazo. Muchos besos para ustedes. Sí, el pescado se lo comió, Ricardo. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo andás? Ella hizo el corazón de chancho. Fue frisado desde el Chascomús, qué loco. Eso no lo contaste en la clase, no me acuerdo. Entonces, esto si se hace en el día. O molde de alginato, que los moldes de alginato están buenísimos, pero son perecederos, digamos, se usa y dura un tiempito y después ya se degrada y de ahí solo obtenemos un modelo en yeso. Y si no se hace lo que es, yo lo aprendí en Estados Unidos, que se llama molde partido, donde puedo hacer un molde entero en un bloque y se parte en distintos pedazos hasta que me libera la pieza. El año pasado hicimos una naná, hicimos coliflores, hicimos repollos, bueno, manzanas, no sé, frutas y verduras, hicimos un montón. Sí, bueno, era un pescadito, así que bueno, otra opción. Y acá tengo, esto me los hizo mi alumnito Gustavo, que el año pasado, para el curso que estuve haciendo con Graciela Olio, de cerámica gráfica, tuve que diseñar, había que hacer un proyecto y yo diseñé un juego de piezas que las dibujé y no iba a tener tiempo, ya sabía de producir los objetos, no eran de revolución y elegí, sabiendo además que tenía un alumno que se dedicaba a este trabajo, encargárselo para que me lo imprima en 3D en su casa con su impresora. Y bueno, acá tengo los modelos que él me hizo, ¿sí? La impresión 3D es un muy buen material para sacar moldes, depende también de cómo estén hechas. No se olviden primero que la impresión 3D, la que es de filamento, deja una textura, ¿sí? Entonces, si se fijan, esto tiene una masilla y está lijado. Entonces, eso sí o sí hay que hacerlo. O imprimirlo con la mayor calidad posible si no le quiero dar tantas manos de masilla y lijado, masilla y lijado.
Y también me conviene que sea una impresión bastante sólida, porque el yeso tiene una fuerza que a veces después cuando queremos desmoldar se puede llegar a desgarrar un poco las partes. Este sufrió un accidente porque en una clase se cayó al piso. Mira, Gustavo, se me partió. Pero bueno, lo voy a arreglar para después hacer el molde, que todavía no lo hice. Pero bueno, yo creo que no voy a tener problemas. Sí usaría, a esto yo igual le pasaría un sellador porque tiene arriba la masilla, un primer, quizás después un sellador y después desmoldante, seguro. Hay una pintura que estaba por sacar una marca, yo eso se lo envié a Gustavo también, que supuestamente promete darle solo una capa de pintura y ya matar la diferencia entre el texturado de las líneas. Hay otro tipo de impresión que es con resina, que es maravilloso, que salen las piezas súper compactas, mucho más lisas, pero que sale muchísimo más dinero generarlas. Así que sí, la impresión 3D es otro recurso, que está buenísimo. Entonces, bueno, eso con respecto a materiales. Si después les surgen más dudas, sigan preguntando acá, que lo voy a seguir leyendo. Clases de moldería y de cocina a la vez. Sí, pescadito al yeso se va a llamar. Si tienen más consultas sobre materiales de molde, bueno, vamos a ir contestando. Vamos a seguir con más temas de los que salieron ayer. El gran tema, de cómo calcular el yeso para que no me sobre ni me falte. Voy a pegar acá un papel, así no lo escribo. Estas son cosas que yo a veces uso en clase. ¿No? ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? Entonces, yo para calcular la cantidad de yeso ya tengo que tener un encofrado armado. A veces estamos en clase y los alumnos me dicen, ¿y cuánto yeso pongo? Bueno, cuando ponga la pieza dentro del encofrado, calculemos cuántos centímetros necesita hacia los costados y hacia arriba, ahí vamos a poder calcular el volumen. En este caso está explicado con un molde que es de un solo tassel, para que sea más gráfico y más claro. ¿Sí? Básicamente la cantidad de... Lo que vamos a calcular acá es agua. Siempre vamos a estar calculando a partir del agua. Y el yeso va a depender de la cantidad de agua que yo ponga. Hay gente que usa otros métodos, yo aprendí... Esto es un cálculo, esto no lo aprendí, esto existe en las matemáticas directamente. Pero el tema de las proporciones del yeso lo fui aprendiendo, así me lo enseñó Juan Carlos, que fue mi profe amado de la escuela de Avellaneda, con el que aprendí un montón de lo que les puedo transmitir hoy. Y después haciendo pruebas. Fuimos encontrando algunas cosas. Entonces, en este caso, fíjense, tenemos un ideal de molde armado de un tassel, donde yo tengo una madera de base, tengo mi objeto de un tassel puesto boca abajo, que debería estar acá relleno con papel de diario, con arcilla, y que esté bien pegado a la base, y tenemos 3 centímetros de espesor de molde para cada lado. Siempre van a ser 3 centímetros, tanto hacia los costados como hacia arriba. 3 es una medida suficiente para que el molde no sea ni muy pesado ni muy flaquito, como para que se impregne de agua. ¿Puedes enfocar un poquito más de cerca? Dice, ahora enfocamos. Si no, después subimos alguna fotito de cerca. Sí, mi Juanca querido. Siempre está en todos los días que doy clase, está Juan Carlos. Y bueno, siempre son los 3 centímetros. Si mi molde fuera súper grande, le meto más, 3,5, 4,5, si fuera súper grande.
Si el molde es muy pequeño, puedo ir 2,5, 2 centímetros, ¿sí? No necesito en ese caso que tener esos 3 centímetros. Entonces, fíjense, acá tenemos dos opciones de, si mi molde es de un tassel, yo puedo generar un molde que sea redondo, ¿sí? Cilíndrico, o un molde que sea prismático. Depende si estoy usando, en este caso, como encofrado un alto impacto, ¿sí? Si quieren ahora busco el alto impacto y se los muestro, o si estoy usando el sistema con las maderitas. Entonces, dependiendo de qué caso es el que yo estoy usando, voy a hacer una cuenta diferente. Si mi encofrado va a ser con el alto impacto, voy a usar la fórmula del volumen del cilindro, ¿sí? Pi por radio al cuadrado por altura. Si voy a hacer las 4 maderitas, voy a hacer el lado por alto por ancho, ¿sí? Como el volumen del prisma solo. Entonces, primero hago ese cálculo entero, obviamente del tamaño exacto hasta los 3 centímetros. Si mi encofrado es mucho más alto, no voy a calcular a partir de todo el encofrado, ¿sí? Sino hasta la medida exacta que yo preciso. Entonces, calculo el volumen y tengo que tener una idea aproximada de qué volumen ocupa el objeto que yo estoy copiando. Entonces, una forma fácil es rellenar el objeto con agua, por ejemplo, para saber qué volumen tiene antes de arrancar con este proceso, o más o menos hacer un estimativo. Entonces, a ese volumen inicial le vamos a restar el volumen del objeto que está dentro, ¿sí? Hola, Suri. Acá está Suri. Y a eso que me quedó del volumen inicial menos el volumen del modelo, le tenemos que restar el 30%. Esta cuenta, ¿cómo llegamos? No me acuerdo, pero me acuerdo que con Mariano, mi amigo de Moldes MC, que si quieren moldes lindos, bien hechitos, bien perfectos, vayan a Moldes MC y ahí se los encargan por catálogo. Hicimos un montón de cálculos, una vuelta para un trabajo, y llegamos a esta noción de que a ese volumen del cilindro o del prisma, menos el volumen del modelo, si le restamos el 30%, eso es lo que después, cuando le agregamos el yeso en polvo, logramos el volumen total que nosotros necesitamos. Les propongo que después no andemos tanto más en esto, porque es solamente ponerse y hacer la cuenta. ¿Y cómo lo van a comprobar? Cuando hagan un molde. Siéntense, hagan un molde, hagan esta cuenta. Acá hay un cálculo aproximado en base a estas medidas. Les aseguro que da perfecto y no les sobra ni un gramito de yeso. Por supuesto, en el molde que está hecho el encofrado con el alto impacto van a tener menos volumen de agua, y en el molde con las 4 maderas van a tener más volumen de agua, ¿sí? Porque acá tenemos 4 esquinas que acá no las tenemos, ¿sí? Entonces, esto es solo comprobarlo. Y además, lo que yo les recomiendo es que si usan esto en un principio, además, siempre vayan haciendo relaciones y recordando y anotando, además, también. Porque les va a servir para cuando hagan, si yo hago este objeto y después tengo uno que mide el doble, voy a precisar el doble de agua. Entonces voy intentando hacer esas relaciones. Por eso yo en realidad esta cuenta no la suelo usar, porque ya tengo más práctica y la voy haciendo a ojo, digamos. Pero siempre algún alumno tiene ganas de probarlo y lo vamos probando para chequearlo. Y siempre funciona, la verdad. Así que bueno, eso con respecto a cómo calcular el yeso. Hagan la prueba y después me cuentan si les funcionó. Después subimos fotos para que lo puedan ver mejor de cerca. Vamos a cortar y arrancamos de nuevo y voy a tomar agua. 5 o 10 minutos. En 5 o 10 minutos o en 5 minutos, ¿sí? Así tomo agua, voy hasta el baño, le hago unos mimitos a Suri y bueno.